Nos visitan Osvaldo, Amaya, Dimas Ramírez y Ángel Vega. Levanten la manito ahí. Que Dios los bendiga. Bienvenidos en esta noche. ¿Cómo le dice el pueblo de Dios? Subime el volumen, por favor, ¿ok? Subime el volumen, ¿ok? ¿Cuántos están listos para recibir palabra? Vamos a hablar esta noche acerca de la familia. Lo único que te pido es que agarra lo que es tuyo, lo que no es tuyo, pues lo dejamos pasar, ¿ok? Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, subime más un poquito más el volumen. Colosenses 3, y vamos a hablar acerca de los padres y hijos. Este tema es muy importante en este tiempo. ¿Sabe por qué? Les voy a decir, pónganse de pie. Porque el problema, mayoría de problemas que viene a la iglesia, y si puedes hablar con cualquier pastor, son de las familias. La Biblia dice, o Proverbios 22:6, instruye al niño y en su niñez, y aun cuando fuera viejo, no se apartará. Que la instrucción al principio va a definir su futuro de los niños, porque los niños son como esponjas, ellos agarran todo lo bueno y todo lo malo. El mundo trae cosas malas, negativas, pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros a vivir una vida bajo los principios de Dios. Subirle un poquito aquí arriba, por favor, subime el volumen. Estoy un poco mal de la garganta porque ministrar y después predicar no es fácil. ¿Ok? Vamos a ir a Colosenses capítulo 3 verso 21. Colosenses 3:21, el apóstol Pablo escribió estas epístolas como, como fundamentos de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? Y la iglesia está compuesta de padres, de familias. Y dice en el verso 20, vamos a ir al 20 y vamos a ir al 21, ¿ok? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a quién? Al Señor. Esta es palabra de Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántos muchachos vemos hoy desalentados? Llega a una edad y dice, yo no quiero ser cristiano, no me quiero casar, no quiero ser como mi papá y mi mamá. Y dejan los caminos de Dios. Y Dios no le agrada eso. Dios quiere que se lleve toda la familia. Porque antes de la iglesia, Dios instituyó el matrimonio, instituyó la familia. La familia es muy importante en las manos de Dios. Si tenemos familias estables, vamos a tener una sociedad estable. Si tenemos familias estables, vamos a tener una iglesia estable. Si tenemos familias estables, no van a entrar muchos a la cárcel ni a las pandillas. Entonces Dios sabe y ama a tu familia, pero los padres, escúchenme, son responsables de sus hijos. No es la iglesia, no es el pastor. Aquí les damos el mensaje. Tú tienes que instruir en tu casa a tus hijos. Porque toda la instrucción viene en la familia. Entonces, cuando la familia está estable, venimos aquí, adoramos todo. No hay quien te pueda estar rogando porque adoras con libertad y tus hijos conocen todas tus acciones. ¿Ok, hermanos? Agarra lo que es tuyo, no me mires a mí feo porque yo voy a predicar conforme la palabra dice. Vamos a orar, levanta tu manito ahí. Aleluya. Subime un poquito el volumen acá, por favor, subime el volumen. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos. Aquí subime el volumen. Te damos gloria, te damos honra, adoración. En esta noche pongo cada familia en esta casa. Cada familia ponemos hermanos que nos han venido a visitar, que salgan con bendición. Bendice de ya la actividad que vamos a tener más tardecita. Bendice ya de ya, hermanos, la vigilia. Bendice a mi hermano que va a traer la palabra. Y pon un
sentir especial en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recibir la palabra con mansedumbre, para que lleve frutos 100, 30, 70%. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, ¿ok? Es la sublema o solemne obligación de los padres, en griego pater, en plural paters. Paters puede significar padres o padre y madre. Darles a sus hijos la instrucción y corrección que corresponde a la crianza cristiana. Acuérdense que el mundo está bajo los principios del enemigo, pero nosotros como hijos de Dios, aquí está toda la instrucción, de Génesis a Apocalipsis. Y el libro de Proverbios es un libro muy, muy precioso, donde nos enseñan cómo vivir la vida cristiana. Los padres deben dar ejemplo de vida y conductos cristiana e interesarse más, escúchenme, en la salvación de los hijos que en sus empleos profesionales, en ministerios, en la iglesia o posición. Si vamos al Salmo 27, vamos a usar la palabra, pon ahí un lápiz ahí en Colosenses, Salmo 27. Este es un salmo precioso que lo escribió David, Salmo 27. Y vamos a ir desarrollando este tema. Recíbelo en el Espíritu, porque si lo recibes en la carne te vas a enojar. Y cuando Dios nos habla claro, nos molestamos, no nos gusta que Dios nos instruya, cuando Dios quiere instruir la familia. ¿Por qué quiere Dios interesarse de la familia? Porque familias vienen con tantos problemas que a veces queremos nosotros arreglar los problemas y no podemos arreglar mientras ellos no se arreglen en su casa. Salmo 127, perdón, no es 27, Salmo 127, ¿ok? ¿Cuántos están contentos? ¿Me van a poner atención o no? Bueno, pues con eso me ayudan, ¿ok? Porque la predicación es para todos. Habla de la prosperidad que viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, si Dios no está en medio del hogar, en vano trabajan los que la edifican. Hay gente que trabaja 2, 3 trabajos y trabajan y lo descuidan la vida espiritual en su familia. Los hombres de Dios hacían altares en su hogar y a través de ese altar que hacían ellos quemaban un becerrito y lo quemaban y lo ofrecían a Jehová. Y Dios olía el olor de ese corderito y Dios empezaba a enviar la bendición. Hoy tal vez no lo podemos hacer así, pero hoy podemos hacer un altar en el hogar, prepararse en el hogar para que cuando vengas a la iglesia traigas bendición. Te vacíes de todo lo que no le agrada a Dios en tu vida personal para que Dios te llene. Tenemos que vaciarnos para que Dios nos llene. Ahora, si nosotros no ponemos interés en el hogar, en la familia, no vayas a llorar. Como dijo un siervo, un pastor que estaba predicando. Hermanos, yo los he criado a mis hijos bajo los principios de la palabra. Les daba su buena y hasta me querían llamar a la policía. Le dije, me llaman a la policía y yo me voy a dejar pasar por lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos corrige, nos instruye. ¿Cuántos lo creen? Ahora, por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermano, cuando tú tienes a Dios en primer lugar, vas a dormir en paz. David decía, en paz me acostaré y así mismo que dormiré. Hay gente en el mundo que no duerme, está tomando píldoras terrenales, cuando el Señor nos da a nosotros esa paz. Dice que nos da esa paz que sobrepasa todo, ¿qué?
entendimiento humano. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Quiero decirte una cosa, papá. Si tú no educas a tus hijos cuando son niños y llegan a los 15, 16 años y quieres educarlo, ya no lo vas a poder hacer. No lo puedes traer a la fuerza a la iglesia, no le puedes imponer lo que tú no lo haces. Ahora la herencia, ¿qué quiere decir? Todos los hijos que nacen son de Dios, cosa estimada y del fruto del vientre. Por eso cuando un niño nacía en el pueblo de Israel había bendición. El primogénito llevaba casi toda la herencia del padre. Como saetas en su mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será que avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La familia es lo más importante. Había un hermano que lo estaban entrevistando, hay un doctor que es especialista, él es pastor y es consejero, y él decía, el problema más grande que tenemos en la iglesia son los padres. Porque ellos exigen a sus hijos lo que no hacen ellos. Por eso él dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces llega un momento que los jóvenes ya no aguantan y toman la decisión equivocada y se van y pasan de Guatemala a Guatepeor. Según el mensaje de Pablo en Efesios capítulo 6, 4 y Colosenses 3, 21, así como a las instrucciones de Dios en muchos pasajes del Antiguo Testamento, en Génesis 18, 19 y Deuteronomio 6, 7, Salmo 78, 5, notas la responsabilidad de los padres, darle a los hijos crianza que los prepare para la vida que agrada a Dios. Un hermano trajo 2 vasos y dijo, en este vaso ven el agua limpia. Y este vaso, ¿cómo está? Estaba sucio. Y le dice, si tú le das mala instrucción a tus hijos, no le vas a dar a beber esa agua sucia. Pero si tú le das buena instrucción a tus hijos, es como ese vaso limpio. El agua clara, limpia, representa al Espíritu Santo. Por esa razón es que nosotros tenemos que vaciarnos para que el Espíritu Santo nos limpie y nos llene. Y esa responsabilidad no lo tiene el pastor, lo tienen ustedes. Nosotros venimos, hacemos lo que podemos con sus hijos y eso ellos te lo van a agradecer toda una vida. Cuando tú siembras una buena semilla, al tiempo de Dios va a venir el fruto. Pero eso es responsabilidad de los padres. No hay responsabilidad del pastor. A mí me han dicho, jálele la oreja a mi hijo, llámele la atención. Yo no puedo llamarle la atención porque en primer lugar no es mi hijo, en segundo lugar yo no puedo meterme en los hogares a corregir los hijos. Los padres son responsables. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. No por falta de unción, ni falta de danzar, ni falta de cantar. Del conocimiento, el conocimiento, la sabiduría nos trae la bendición. En Santiago capítulo 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No es nomás, Señor, dame sabiduría. El Señor va a decir, lee mi palabra, escudriña mis escrituras, que en ellas os parece que encontraréis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué el Señor se interesa más en la familia? Yo te voy a decir por qué. Porque los niños son los que dicen la verdad. Si tú le preguntas a un niño, ¿cómo está en tu casa? ¿Cómo se porta tu mamá? Te dicen toda la verdad. Y hay madres que les prohíben a sus hijos hablar en los retiros de los niños. Dicen, me va a pegar mi mamá, mi papá. Así como el padre que tenemos arriba nos disciplina, en Hebreos capítulo 12 dice que al hijo que ama, lo corrige y lo disciplina.
Incluso en Alemania sacaron una anécdota y dijeron que las madres que estaban embarazadas a punto de dar a luz las metían en una piscina con música suave. Eso en el mundo, ¿ok? Y le ponían ahí en el estómago de la madre para que cuando nazca el niño, nazca tranquilo. Imagínate un hogar donde hay pleitos, contiendas, maldiciones, todo eso absorbe el niño y eso es lo que dio el ejemplo el pastor que estaba dando el consejo a los pastores. Dijo, miren hermanos, este es el problema. Ese es el problema. El niño absorbe, es como una esponja, absorbe lo bueno y lo malo. ¿Y dónde recibe lo bueno o lo malo? En tu casa, donde tú vives, ahí donde ellos te ven y ellos quieren aprender lo mejor de ti. Yo sé que va a haber mucho silencio esta noche, pero que no podemos hacer nada. Porque yo he visto muchachos que ya cuando se han salido del evangelio ya no quieren saber nada de Dios. Y cuando uno habla con ellos, ellos empiezan a desahogarse, porque a veces se acumulan y se hacen como una olla de presión y de repente sacan todo lo malo y ahí es donde Dios los libera, pero mientras no saquen se están dañando ellos mismos. Ahora la familia, no la iglesia ni la escuela cristiana, la que tiene la responsabilidad primordial de instrucción bíblica espiritual de los hijos. La iglesia y la escuela cristiana solo ayudan en el adiestramiento que dan los padres. En la cultura hebrea, los padres tenían la obligación de enseñarles a sus hijos cómo Dios los había sacado de la esclavitud. Eran los padres los que le enseñaban la palabra de Dios, enseñaban a amar a los hijos y a odiar el pecado. Hoy en estos tiempos lamentablemente los padres le dan su teléfono, su tablet al niño y que se las arregle como pueda. Con tal que yo le doy la comida, le doy la vestimenta y a Dios eso no le agrada. Dios quiere llevarse una iglesia unida. O cuando hay un divorcio, la mujer para allá, el marido para allá y los hijos hay que se arreglen. Va una semana con la mamá y la mamá no conoce de Dios y agarra aquí parte y agarra aquí parte. Entonces hay una confusión. Ahora el padre es el más responsable para que ese niño cuando sea grande, yo sé que hay un tiempo donde los muchachos llegan a una edad donde se rebelan, pues les agarra como dice la edad del burro. Se rebelan y se van. Pero allá está la semilla, ahí está sembrada en su corazón y llega un momento en que Dios los llama porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero ¿cuál es la instrucción primordial? Desde cuando nace el niño. Yo he escuchado testimonios de niños, decían, yo odio a mi papá. ¿Y por qué odias a tu papá? Porque mi papá la pateaba a mi mamá cuando yo estaba en la panza de mi mamá. Los niños, desde que ya empiezan a formarse el corazoncito, ya escuchan, aprenden a oír y aprenden a recibir todo lo bueno o lo negativo. Por eso tenemos una cultura en el mundo donde los niños llegan a una edad donde hacen cosas tremendas. Y a veces decimos, ¿pero por qué? Y hay muchachitos que están metidos en cosas ilícitas y vamos a la raíz del problema, es desde la primera generación vienen esos problemas. Hay generaciones que son bendecidas, la primera, la segunda, la tercera hasta la cuarta, que son bendecidas cuando hay temor hacia Dios. Mira lo importante que los hijos. Y el pastor no puede hacer nada. Y a veces se agarran con el pastor y el pastor y el pastor y el pastor. Y a veces uno no puede hacer nada, hermanos. Lo único que tiene que hacer uno es hablar con los papás para que los papás pudieran arreglar la vida de sus hijos. Para que tengamos una iglesia bendecida y poderosa. Mire Proverbios capítulo 4, 1 al 4 lo que dice. Habla de los beneficios de la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría?
En Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo, quiero que ponga atención, es inconstante en todo lo que hace. Inconstante primero en su relación con Dios, inconstante en su relación en su matrimonio, inconstante en su trabajo, inconstante en su vida personal, y son personas que realmente no tienen una personalidad. ¿Saca, hermanos? Y que es como el hombre que mira su rostro en el espejo, dice Santiago, y se olvida de cómo era. Es como la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. No hay estabilidad en su vida. Yo conocía personas que cada mes cambiaban el número de teléfono. Me daban el número, les llamaba y ya aparecía un gabacho contestando. Y ¿qué pasó? Es que he cambiado el número. Y cambian de trabajo, hasta cambian de escuela, nunca están en un solo lugar. Tú tienes que aprender a ser constante, tienes que aprender a congregarte con constancia. Por eso la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen que, por costumbre. Y cuando tú te congregas de repente, de vez en cuando por costumbre, tus mismos hijos te ven lo que haces tú y esos mismos pasos van a seguir los niños, porque los niños no son tontos. Tú lo ves a los niños ahí charlando, conversando, y los niños agarran y aprenden la palabra de Dios. Pero ¿qué quieren los niños? ¿Que el pastor los eduque? No. ¿Que los maestros dominicales los eduquen? No. Que los padres se hagan responsables, porque los hijos son herencia de Dios. A ti no te pertenecen tus hijos. Y Dios tiene planes para tus hijos, para tu familia. Entonces a veces nosotros podemos liberar y poner la mano. Antes ponían las manos a los niños y a todos, hasta uno se desgasta. Entonces llega un momento, es mejor que la palabra nos libere. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Libre de qué? De todo prejuicio. Todo lo que ha pasado en tu vida pasada, tú tienes que cortar toda maldición y empezar una nueva relación con Dios. En el capítulo 4 de Proverbios dice, oíd hijos la enseñanza de tu padre, de un padre. El papá está obligado a enseñar a los hijos. Y para enseñar a sus hijos tiene que instruirse. Y está atentos para que conozcáis ¿qué? Cordura. Hello. Hoy los niños estás hablando con el papá y se meten a la charla. Y no es así. No, él es así. ¿Cómo es eso? A ver, antes si tú te metías a una charla, solamente pasaba por un lado, el papá te miraba y ya sabía que te iba a dar tu buena. A la buena o a la mala te corregían y le damos gracias a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque sus padres lo enderezaron a la buena o a la mala? Hoy no, hoy llaman al 911. Y le dicen, que me toques un pelo vas a ver, vaya a llamar a la policía. Y como los padres no tienen autoridad, ay, mi hijo va a llamar a la policía, porque lo llame. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Hablando Salomón de David, y Salomón escribió esto. No desampares mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él, mira lo que dice, el padre me enseñaba y me decía, retenga en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Dios no se basa en las emociones, ni el almatismo. Dios se basa en lo que está escrito acá. Y cuando Jesús venga, dice que Él nos va a juzgar por la palabra. Por cada palabra que tú has escuchado aquí, Dios te va a juzgar. Los abuelos y los padres no son cristianos. Los abuelos tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos principios para que aprendan a amar a Dios y odiar el pecado. Entonces en la cultura hebrea, cuando llegaban los niños a una sinagoga, el maestro tenía que ser un hombre conocedor de la palabra, porque ellos ya iban instruidos desde su hogar.
Y lamentablemente nosotros como latinos hemos aprendido cosas malas y nos han sembrado esas cosas malas cuando España vino y tomó control. Y todo lo malo hemos aprendido de ahí. Y eso se ha regado por todo. En cambio, aquí en Estados Unidos vinieron misioneros y sembraron la palabra. Por eso este país es un país próspero. Porque pusieron, porque ahora ya quieren sacar a Dios del Evangelio. Gracias a este presidente que tenemos hoy, aunque sea un hombre que está poniendo las cosas en regla, es porque Dios está trabajando ahí. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque nosotros venimos con una mala semilla. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, queremos que el pastor y todos le aguanten todas las cosas que hacen. Pero cuando Dios nos confronta, ahí dice, no, a mí no me gusta que me enseñen nada. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones. Adquiere ¿qué? Inteligencia. ¿Dónde vas a adquirir la inteligencia y la sabiduría? Aquí está en la Biblia. Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos. ¿Qué quiere decir? La palabra nos va a renovar de adentro para afuera. Y todo lo que tú aprendas, le vas a enseñar a tu hijo y el día de mañana vas a disfrutar de ese niño. El hermano que daba ese consejo, me acuerdo un consejo de puro familias, dijo, hermanos, a mí me dolía darles a mis hijos. Pero ahora veo mis hijos son predicadores, son pastores, son gente que ama a Dios y ya estoy viendo los frutos. Yo lloré cuando eran niños ellos, pero Dios me respaldó. Porque si yo no hubiera hecho y hubiera consentido todas esas cosas, entonces hubiera tenido problemas, hijos tal vez en pandillas, muchachitas embarazadas, y eso no es culpa de Dios, es culpa de la integridad familiar. ¿Por qué les hablo esto? Porque Dios está interesado en tu familia, en tus hijos, está interesado en el futuro. Hay muchos que se preparan aquí, yo quiero hacer esto, qué bueno, pero que no se preparan en las cosas de Dios. Y todo lo que tienes se va a quedar, todo se acaba. Todo se acaba, no es nada duradero. Gente que ha tenido dinero en el mundo han disfrutado y cuando han llegado a un punto donde realmente se han dado cuenta que todo lo que tenían no les sirvió para nada. Ahora con eso no te quiero decir que no tengas, tú puedes tener. Dios te va a bendecir. Y la bendición más grande que tú tienes es que tú tienes una familia. La bendición más grande es que tú puedes venir a adorar a Dios. Hay mucha gente que quiere venir a alabar a Dios y ya no puede. La esencia de la educación cristiana es el corazón del Padre y debe volverse al corazón del Hijo. Tiene que haber una unidad. En Malaquías capítulo 4, el Señor habló por el profeta Malaquías que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. 400 años de Mateo, de Malaquías a Mateo, había un ciclo de 400 de religión, dogmas religiosas, pero no había un cambio en el amor de los padres a los hijos. Lo mismo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces Juan el Bautista vino con un mensaje fuerte para hacer reaccionar a los padres. Mientras tú duermes espiritualmente y crees y te confías en ti mismo, el diablo está maquinando para querer destruir la vida de tus hijos. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos
Se van a levantar los padres contra los hijos y los hijos contra los padres y los matarán. Hace unos días escuchamos una noticia de un niño que tenía problemas de autismo. Los padres se cansaron de ese niño y lo mataron. Se está cumpliendo la profecía que Jesús hace 2000 años escribió en su palabra para que nosotros como cristianos nos aferremos a él. Por eso dice la Biblia: someteos a Dios y resistid al diablo, y el diablo va a huir de vosotros. Los padres tienen que llevar el corazón de los niños a Dios. Tú le puedes dar dinero, todo lo que quieren y listo, pero si no hay una siembra espiritual, hay un problema. Con todo lo que está pasando de la ideología de género y tantas cosas que se han metido dentro del evangelio hoy en estos tiempos, tantas doctrinas falsas que se han apartado de la verdad, entonces los muchachos se confunden muchas veces. Un pastor dio un testimonio en una conferencia que había, dijo: hermanos, yo lo mandé a mi hijo a la universidad, hoy es ateo, porque él se descuidó del hijo y se metió más a cuidar la viña del Señor. El diablo puede cambiar así. Hoy estaba viendo y puse el canal 34 cuando vi un testimonio de un hombre que es del Espíritu Santo. Yo dije, en el 34 dije, cuando vemos, era un tipo que leía las cartas, un brujo, hablando del Espíritu Santo. Y que según ese hombre tenía ahora paz. El único que nos da paz es Dios. ¿Están acá? Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo. El mundo no hay paz. Si el mundo tuviera una paz completa, serían felices. Pero cuando tú hablas con la gente que tiene en el mundo bienes, dinero, y su mirada está en el dinero, lo que tiene, están vacíos, secos y muertos. Por eso cambian de mujeres a cada rato, se meten en drogas y de todo hacen. ¿Para qué? Para llenar el vacío que hay dentro de su corazón. Y el vacío que hay dentro del corazón, solo Cristo lo puede llenar. Así que yo les digo a los padres: hermanos, ustedes preocúpense por la vida espiritual de sus hijos. ¿Está acá? ¿No se está molestando? Ah, bueno, qué bueno. Lucas capítulo 1, 17. Aquí vemos al nacimiento de Juan. En el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso, y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, pues puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y dice que se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, lo llamará su nombre Juan. Y Elizabeth era estéril, aparte de vieja, era estéril. Tendrás gozo. Mira, una familia cuando nace un hijo tienen gozo, ¿sí o no? O se enojan. Alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Uno de los profetas más grandes que habló Jesús fue Juan el Bautista. Y él no hizo milagros, él vino a presentar el camino del Mesías. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él, de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y de los rebeldes a la prudencia y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que Dios siempre se glorificó en lo imposible. Cuando nació Sansón, su madre era vieja o anciana, no se vayan a enojar, ¿no ve? Anciana, y se presentó un ángel también. El ángel, los ángeles son como se llama, mensajeros. Y el Señor a través de los ángeles habló a estos hombres. Y Sansón fue un hombre que nació en el tiempo de los jueces, un muchacho. Era nazareo. Los nazareos eran consagrados desde el vientre de su madre, nacían por un milagro y Dios tenía un ministerio para ellos. Sansón no tenía que cortarse los pelos, él tenía siete trenzas, y las 7 trenzas habla de los 7 espíritus en el capítulo 11 de Isaías. Y la fuerza no venía de él, la fuerza venía de Dios. Porque Dios lo tomó como juez y como libertador de su pueblo. Pero ¿cuál fue el problema de Sansón? Se desvió con las mujercillas, ese veía una escoba con minifalda y se iba atrás de la escoba. Había un problema hasta que Dios tuvo que tratar con él y en la hora de su muerte pidió perdón a Dios y mató a 3,000 filisteos. Y está en el libro capítulo 11 de Hebreos como héroe de la fe. Tú no sabes qué va a hacer tu hijo. A veces los padres y las madres están más ciegas que los ciegos. En vez de ayudar a los niños para que los niños puedan levantarse, los hunden, los sacan. ¿Y por qué los sacan? Porque los niños se han criado en un hogar donde había mucha confusión. No es saber la palabra, sino enseñarle los principios de Dios. El otro día estaba viendo una foto de los niños, cuando íbamos a los retiros. Ahí hay un montón de niñas que no están en el evangelio, están fuera de las cosas de Dios. Y niños que recibieron instrucciones. Trabajamos con ellos, pero nosotros no podemos hacer todo el trabajo. Ustedes tienen que colaborar, ustedes tienen que darle ejemplo a los niños. Porque si tú vienes tarde siempre y haces lo que quieres, no vas a exigirle a tu niño que haga lo que tiene que hacer si no le estás dando el ejemplo. Al criar a sus hijos, los padres no deben mostrar favoritismo. Tienen que alentar, corregir, castigar únicamente el mal intencional y dedicar con su vida en amor a sus hijos, con pasión, con bondad, humildad, ternura y paciencia. Los niños siempre esperan del papá y te van a hacer preguntas y tú tienes que estar preparados. Por eso Colosenses capítulo 3, 12 dice aquí la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y de benignidad y de humildad, mansedumbre y paciencia. La paciencia es un fruto que habla en Gálatas capítulo 5 del Espíritu. Este caminar en Cristo, quiero que pongan atención, este caminar en Cristo no es como el macrowave. Hoy, mañana ya me tiene que poner el Señor. Así no trabaja Dios. Dios prueba tu paciencia y empieza a formar tu vida para que tú puedas formar a tus hijos. Para que el día de mañana no sean vergüenza para ti. Y si tú hablas con los niños, con los muchachos, a mí me han dicho: muchachas, yo no quiero saber más del evangelio, así que no pierda su tiempo conmigo. Y si uno llega al fondo,
A uno le molesta, me molesta, y uno se molesta y le da tristeza. Colosenses 3:12 al 14, vestidos como escogidos de Dios en el 12, santos, amando, entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacer lo que vosotros. Yo cuando quiero saber la verdad de una persona le pregunto al niño, ¿y cómo estás? ¿Qué pasó con tu mamá? Ellos me cuentan allí. Y la mamá viene, aleluya, gloria a Dios. Las consejeras son, ay hermano, usted tiene que ser esto. ¿Y por qué no te aconsejas a ti mismo? Y cuando uno le llama la atención, ¿para qué te metiste en un problema, hermano? Ahí es donde mide la espiritualidad de la persona. ¿Dios es un Dios santo, sí o no? ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Quiénes son los malos? Diga pues nosotros. Señor, mi hijo, Señor. Y Dios dice, ¿por qué no lo criaste bien? ¿Por qué no le enseñaste principios? ¿Ah? En el 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora mira lo que dice el 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El pasaje, el 21 dice así, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Los muchachos que tocan a ti, aquí tienen problemas. Yo conocí un muchacho que tocaba aquí la batería, lindo el muchacho, iba a evangelizar conmigo. Cuando llegábamos a evangelizar, la mamá le hacía la vida imposible. Hasta que logró sacarlo de la iglesia. Hoy, lleno de tatuajes, gordo, y se casó con una muchacha católica y a su hijita que tenía la fue a bautizar en el catolicismo. Yo le dije un día, ¿por qué tú has tomado esa decisión? Porque en mi casa era una desgracia. Muchachos que podían estar predicando, podían estar sirviendo a Dios con libertad. Uno como pastor ve todas esas cosas y llegamos solamente a una conclusión, el problema del hogar. Y Dios se está poniendo cada día peor. Se están levantando cosas tremendas, por eso no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Y Pablo dice, nuestra milicia no son carnales. Al diablo no lo puede sacar a patadas. El diablo es un espíritu y trabaja con espíritus, demonios. En el mundo hay gente que tiene 6,000 demonios en el cuerpo. El ganadero tenía 6,000 demonios. Los demonios tomaban control de su mente. Su familia no quería saber nada de este hombre. Comía y dormía en los cementerios. Cuando Jesús llegó a su vida de este muchacho, lo liberó. Y le dijo al Señor, Señor, permite irme contigo. El Señor le dijo, no te vas conmigo. Ve donde te despreciaron y cuéntales lo que hizo Dios por ti. Y ese hombre se ganó todo Minneapolis. Todas esas naciones, él la evangelizó con su testimonio. Nosotros que hemos tenido gente bien atada por demonios, han sido libres y se descuidan y vuelven a hacer lo mismo que hacían antes. ¿Cuál es el problema? Tu casa.
Gracias a Dios que yo no visito casas. Antes me iba a meter ahí y hasta un día casi salgo con el ojo verde. Porque se manifiestan los demonios. ¿Qué quiere? Me dice. Vele la cara, le decía. Y después empezaba a ministrar, ya lloraban. Es que usted no me dio la mano. ¿Y cuántos años tiene de cristiana? 20. ¿Y de nacida? Ahorita nazca de nuevo. Ahora los padres deben dar estos 15 pasos para guiar a sus hijos a la vida piadosa en Cristo. Primero, dedicar a sus hijos a Dios desde el comienzo de su vida. En 1 de Samuel capítulo 1, 28, Ana dice que subía todos los años al templo, por años, y Ana no podía tener niños. Y había una mujer que se llamaba Penina que le hacía la vida imposible. En ese tiempo, quiero que pongan atención, cuando una mujer no podía tener, era maldita. Por eso es que Dios se glorificó en mujeres estériles. Hasta que ella hizo un voto con Dios. Se humilló y le dijo, Señor, si te dignares a darme un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días. Y así sucedió. Después que fue destetado Samuel, lo presentó en el templo y se lo entregó al sacerdote, porque Dios tenía un proyecto para Samuel. Tú no puedes ver lo que estás viendo ahorita con tus hijos. Ve más allá de lo que Dios va a hacer espiritualmente. Ya cuando un muchacho llega a los 21 años, no vas a seguir ahí insistiendo. No, tienes que orar por él, pero él ya tiene la autoridad de seguir a Cristo o dejar a Cristo. Mientras tengas hasta los 16 años, puedes llamarle la atención. Ya de los 16 para adelante, si se pierde, se pierde. Porque dice que la salvación es individual. Entonces ella lo presentó a Dios y lo dejó en el templo y fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Samuel. Dice que ninguna de sus palabras cayó en tierra. Una hermana dijo, oye, mi hermana, ¿usted por qué no la ayuda? Nada, él ya cuando tenga 15 años va a entender. Ah, bueno, pues cuando tenga 15 años no lo va a poder enderezar. Hay un dicho en el mundo, no en la Biblia, cuidado que vayan a decir que en la Biblia. Dicen, árbol torcido no se puede enderezar, pero Dios los endereza. Hay madres que están metidas sus hijos en pandillas, ya andan llorando. Ahora ni oran por sus hijos esos. No se trata de orar. Se trata de ¿qué? Enseñarles principios y no ser legalista, pues. Conozco un hermano, no voy a decir el nombre, ¿ok? Para que no vayan a chismear, ¿ok? Yo hablé un día con él, me dijo a mí, yo no quiero seguir en el Evangelio, porque mi padre nos prohibía ver televisión, nos reventaba la boca, pero mi padre andaba metido con otra pariente. ¿Y de qué le sirvió eso? Eso me dañó a mí, me destruyó. Hello. Si ustedes ven bíblicamente, todos los problemas que había eran problemas de familia. El evangelio no empieza en la iglesia, el evangelio empieza en tu hogar, en tu familia. Dios hizo primero el hogar, la familia. Le dijo a Adán, llenen la tierra, procreen, sojuzguen. Les dio autoridad a Adán para que él sea cabeza de Eva. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Adán, tú eres responsable de lo que pase con tu mujer. ¿Qué pasó? Adán se hizo loco, la otra fue engañada por Satanás, de ahí vino la maldición. El peor capítulo que vemos donde vino la maldición es el Génesis capítulo 3, donde todo cambió.
El hombre murió espiritualmente, ya no tenía lo que tenía en el paraíso, se acabó. Pero en Génesis capítulo 3:15, Dios hizo una promesa y habló de dos simientes, la simiente del diablo y la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es Cristo. ¿Está acá? Ahora Cristo vino, murió por ti, por mí, y nos devolvió lo que perdimos cuando estábamos viviendo en el mundo. Y ahora que Dios ha levantado tu vida y te ha puesto en la posición que antes tenías, que perdiste, y hoy te rebelas muchas veces contra Dios. Había un niño que conocía palabra, pero la mamá era un problema, hermano. Ese niño no lo dejaban entrar al Vallarta porque se robaba todo. Ya tenía fichado el pobre niño. Enseñar a temer al Señor y apartarse de la maldad, amar la justicia y odiar el pecado. Inculcarles conciencia de la actitud del juicio de Dios hacia el pecado. Si vamos a Hebreos capítulo 1, verso 9. Y a su nombre, has amado la justicia y aborrecido ¿qué? La maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros. Amar la justicia. Ahora, ¿Dios es un Dios justo? ¿Dios es un Dios justo, sí o no? ¿Quiénes son el problema? Nosotros. La iglesia, ok, a mí me gusta que dancen, alegren, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene la palabra tienes que sentarte bien y agarrar tu Biblia y escuchar la palabra de Dios. Y la palabra no va a regresar vacía. Isaías capítulo, creo que está 5:55, dice que la palabra de Dios es como la lluvia que cae en tierra fértil y germina. ¿Sabes qué germina? La semilla y da hierba provechosa. Entonces cuando la palabra cae en tu vida y tú le enseñas a tus hijos la palabra de Dios, estos niños van a ser de bendición. Aunque se vayan a meter en medio de lobos, la palabra, la luz que tienen estos niños, los va a defender de las tinieblas. Porque la luz es Cristo. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no puede meterse debajo de un almud, sino que tiene que ir sobre el candelero para que alumbre a todos los hombres. Ahora, en el tiempo de Cristo no había como esta luz, no había power. Entonces alumbraba con lámparas. Y la lámpara no tenía que faltar el aceite. La lámpara tenía que ir renovándose el aceite. Y había un encargado que se encargaba de echar aceite en la lámpara para que esa lámpara alumbre. Por eso el aceite en tu vida tiene que seguir cambiándose constantemente, llenándote. Y cuando tienes el aceite rancio, todo te sale mal. Y esperas que venga un siervo y te ponga las manos. Y, ay, esta vez sí, esta vez el Señor me ha hablado. Si el Señor ahorita nos está hablando a todos. Y aunque hagas la carita de arrugada y no te guste, está hablándote. ¿Ah? ¿Están acá, hermanos? ¿Por qué los niños a veces dicen, yo no quiero ir a la iglesia ya? Llegan a los 14, 15 años de la malicia y dicen, ay, yo no voy, anda tú. Y si uno va hablando con ellos, dicen, no, pues a mí nunca me han instruido en mi casa. Mira la importancia que es instruir a los niños. Ahora, enseñarles a obedecer mediante la disciplina bíblica.
Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios nos enseña a vivir una vida ordenada y este libro de 66 cartuchos nos enseña a vivir una vida que bajo la dirección de Dios. 3:11. No menospreciéis. 3:11. Perdón, vamos a ver. 3:11 al 12. 11 al 12. Sí. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Lo? ¿Y por qué el Señor nos castiga? ¿Lo? Si vamos al capítulo 29, Proverbios. Mira lo que dice el 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ay mi niñito, ay mi niñita, ay, a ver, alguien que le diga algo en la iglesia, vas a ver, se me va a ver conmigo. El muchacho consentido avergonzará ¿a quién? A su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? ¿Te dará qué? Descanso y dará alegría ¿qué? ¿Cuántas madres tienen el alma destrozada, hermanos? Y cuando una persona tiene el alma herida, se refleja en el físico. Todo el tiempo andan enfermos. Y si el Señor sana, sí o no. Pero lo primero que Dios quiere sanar, antes que tu cuerpo físico, sanar tu alma. Porque en el alma se asientan los sentimientos, las decisiones. Tal vez has tomado decisiones equivocadas cuando eras más joven y pensaste que ibas a hacer la jugada. Llegaste a los caminos del Señor y no has querido ser sanada. Y les voy a decir algo, yo no tengo la culpa de nada. Nosotros lo único que hago yo es darle la palabra a lo que está escrito acá. Porque si yo no les hablo a ustedes, el Señor me va a colgar a mí. Hello. Hebreos dice que Él disciplina, corrige al hijo que ama. Cuando una persona hace fechorías y no le pasa nada, hay un signo de interrogación. ¿Serás hijo de Dios o no serás hijo de Dios? Porque cuando tú eres hijo de Dios, inmediatamente viene la corrección. La instrucción primero. El Señor te habla por medio de su palabra, te instruye. No quiero nada. A mí no me van a decir, conmigo no se metan. Ok, nadie se va, ni Dios se va a meter. Pero cuando eres hijo de Dios, dice que el Señor al que ama, lo disciplina, lo corrige, lo instruye. Y a la verdad ninguna disciplina es de alegría, de gozo. Señor, ¿por qué no me sano? Primero ve qué está pasando contigo. Porque ese problema es un problema personal con Dios, donde nadie se puede meter más que Dios. Ahora dice el libro de Hebreos, oye, ¿por qué no dejas disciplinar al que es dueño de los espíritus? Y a través de la disciplina el Señor nos va formando para que seamos formados, para que no seamos niños
fluctuante. Por eso hay mucha gente para de iglesia en iglesia, buscando el pastor perfecto, buscando la iglesia perfecta. Y cuando llegan a una iglesia, lo primero que se fijan cómo se viste el pastor, cómo habla el pastor, que si se regaña o no regaña, y dicen, no, aquí tampoco me gusta, vamos a irnos a otro lado, y andan como gitanos de un lado para otro lado y no consiguen paz, porque el problema está dentro de ellos. ¿Ah? Ahora, ustedes tienen que aprender a disciplinarse y aprender a la disciplina a los niños. Yo no puedo llamar la atención a un niño. La madre tiene que, y si le digo a la madre se enoja, peor es. O el padre. Protegerlos de las influencias impías estando conscientes de las fuerzas de Satanás. Por destruir espiritualmente por la atracción al mundo por medio de compañeros inmorales. Proverbios 13, 20. 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. 28:7. Y a su nombre. No están serios, ¿no ve? ¿Están contentos? ¿Cuántos están contentos? ¿Ah? ¿Felices? El que guarda la ley es hijo prudente, más el que es compañero de glotones. Ayúdame, Padre. ¿Avergüenza a quién? A su padre. Y Jesús dijo, no os cuídense de toda glotonería y embriaguez. Hablando espiritualmente. En primera de Juan, capítulo 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre ya no está en él. Si tú amas más al mundo, te inclinas más a quedar bien con tu familia, con tus parientes que blasfeman contra Dios, el amor de Cristo ya no está en ti. Te vas a confrontar con tu propia familia, se van a hacer enemigos, porque los primeros enemigos que vas a tener son los de tu propia familia. ¿Qué hay en el mundo? La vanagloria de los ojos, la vanidad. Las chiquitas cuando llegan a los 15, a los 14 años ya empiezan con esas cositas vanidosas. Ya cuando llegan a los 15 que me tienen que hacer mis 15 años y como yo diga. Y los padres a veces tienen que endeudarse por hacer 15 años. Hacerles saber que Dios está observando, evaluando qué hacen y piensan y dicen. Salmo 139. Vamos a terminar ya. ¿Están acá todavía o ya se fueron? Pues aguanta un ratito más, ¿no? Habla de la omnipotencia. Tú con tus propios ojos te estás filmando ahí. Y mira lo que dice el Salmo 139, verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, en el infierno,
hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque Dios es luz. Saca. Desde antes de que nacieras, el Señor ya te escogió. A Jeremías le dijo, antes de que tú nacieras, yo ya te escogí y te puse por profeta de las naciones. Hay niños que son ya escogidos desde antes del vientre, antes que entren al vientre de su madre. Y cuando tú eres una persona escogida, el diablo te va a querer destruir. Y te va a hacer la guerra por destruirte, pero no puede, porque hay una luz en nosotros que es la luz de Cristo. Ya le conté el testimonio de un pastor que iba a morir de cáncer, se fue a una montaña y le dijo, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Ya tenía un cáncer terminal. Le dijo, Señor, y si tú me llevas, quiero que me va a irme contigo. Así que se arrepintió de todo. Y el Señor le dio una visión, lo llevó al cielo y le mostró la gloria. Y después lo llevó al infierno. Y en el infierno vio la realidad. Y sin embargo los demonios no podían acercarse a él. Y le dijo, Señor, ¿por qué estos demonios no se acercan a mí? Porque el Espíritu Santo es invisible a los demonios. Porque tú tienes una luz. Y esa luz que tienes es la luz que yo he puesto proyectado en ti. Y los demonios ven esa luz y salen huyendo. Por eso esa luz no se tiene que apagar en tu vida. Cuando ya se apaga esa luz en tu vida, ya vienes a la iglesia solamente por obligación. Ya no vienes con ese amor, con ese deseo de agradarle al que te llamó. Y nosotros aquí tenemos que venir a agradar a Dios, no agradar al pastor, no agradar a nadie. Yo le digo a los músicos, ustedes tienen que tocar para Dios y tienen que conectarse con Dios para que Dios ministre al pueblo. Por eso cierro mis ojos. Me han dicho, ay, ese pastor cierra sus ojos y no mira. ¿Y para qué te voy a mirar si yo vengo a mirar al de arriba? Ahora, si tú quieres alabar a Dios, si tienes esa luz, si tienes la presencia de Dios, el Espíritu Santo te va a hacer danzar. ¿Están acá, hermanos? Llevarlos en los primeros años de la vida de la fe personal, arrepentimiento y el bautismo en agua. Si vamos a Mateo 19, estos son principios importantes para nosotros. La Biblia es un libro tan precioso, hermano, que nos instruye, nos ayuda. 19:14. En el 13 dice, y se le fueron presentados a unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y rogase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de ¿qué? De los cielos. A mí me hicieron una pregunta. ¿Usted cree que todos los niños hayan nacido en la familia que sea se va con el Señor? Un niño que tiene 3 añitos, ¿qué conciencia de pecado va a tener? Ya cuando un muchachito tiene 8 o 9 años y ya es malilla, pues ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hello. Todos los niños que abortan, la gente, el Señor los recoge. Porque los que han tomado la decisión son sus padres, no los niños. Ahora, si tu niño ha nacido y tu niño tiene un don, tú tienes que ayudarle a ese niño. Tienes que enseñarle principios. Tú tienes que llegar temprano, tienes que ir a servirle al Señor, tienes que oír la palabra, porque la mayoría de los músicos en las iglesias
Yo he visto músicos que tocaban y se iban con las muchachitas del coro a hacer sus relajos. Y aquí los músicos yo los pongo aquí al frente y tienen que escuchar palabras. A las niñas les digo, tú vas a ser futura levita, tienes que conocer palabra. Y los padres tienen que instruir a sus hijos en su casa, porque en su casa los niños tienen la oportunidad de aprender. Establecer una iglesia espiritual donde se proclama la palabra de Dios, se honren sus normas de justicia, se manifiesta el Espíritu Santo, enseñarles el lema, compañero soy yo de todos los que temen. El temor es muy importante, ¿eh? Dice que Proverbios capítulo 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si el padre no le enseña principios, pues como madre tienes que enseñarle. Y a veces los padres, uno les habla, yo ya no les hablo del evangelio a esa gente que viene de vez en cuando, se burla, hacen como si uno les hubiera hecho algo, ya para qué me voy a acercar. Yo más bien trato de hablar con el niño más que todo que está tocando aquí la batería. Con este niño yo hablo, porque es un niño y Dios le ha dado ese don. ¿Están acá? Animarlos para que se mantengan separados del mundo, que testifiquen, trabajen para Dios. Santiago 4:4. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. 2 versos más y nos vamos. Porque tenemos que vigilia. ¿Cuántos se van a quedar en la vigilia? Bueno, los que se queden, pues van a recibir bendición. Santiago 4:4. Aquí dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros ¿qué? En vuestros ¿qué? Deleites. Había una hermana decía, Señor, dame mi pareja, Señor, dame mi siervo. Ay, Señor, hasta ambiciones. Y llegó el siervo y voló de aquí y jamás volvió a llegar a la iglesia. Y ahí cuando le veo, y que entraste por carne y saliste en carne. Trabaja de día y de noche hasta que le vino una enfermedad. Y queremos manipular a Dios. A Dios no podemos manipular. Ahora hay un adulterio espiritual. Y ese adulterio espiritual es cuando tú cambias a Dios por las cosas del mundo. Mira lo que dice el 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿qué? ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? No quedes bien con tu familia. Cuando vinieron mis cuñados, yo les dije, tenemos que ir a la iglesia. Nos he traído aquí, aunque de mala gana recibieron a Cristo, ya. Problema de ellos si siguen o no siguen. Pero hay gente ahí quieren quedar bien con la familia, aunque la hija esté casada con un mundano, ahí yo quiero quedar bien con él. Entonces te constituyes enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos anhela. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste ¿a quién? ¿A quién dice? A los soberbios y da gracia ¿a quién? Ahora la gracia es un fruto del Espíritu. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no podemos pelear con el diablo, tenemos que someternos en obediencia a Dios.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El 9 dice, afligidos afligidos y lamentad, llorad por vuestras risas se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él que os exaltará. Así que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Antes iba con el compadre y la comadre, había que quedar bien con la gente y la gente nunca va a quedar bien con la gente. Mejor quedar bien con el Señor. Que Dios bendiga a los que nos ven, que Dios los guarde, que esta palabra haga rema en tu vida. Y si necesitas de Cristo, hay un teléfono ahí, puedes llamar para que nosotros oremos por ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie.